Quiero que abra la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él, Efesios 1, del 7 al 8, en Él, o sea, en Cristo, tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué tal si lo repetimos dos veces más en alta voz? Amén. Cuento 3, 1, 2 y 3. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aleluya. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Padre, gracias una vez más. Maravilloso Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Necesito, Señor, tu asistencia. Necesitamos que tú te glorifiques en esta hora, que glorifiques a Cristo, que reveles a Cristo, que abras los ojos del entendimiento, que traigas arrepentimiento genuino, que traigas, Señor, oh Dios, humillación, que traigas convicción de pecado, oh Dios, que traigas paz, gozo, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Hoy estamos hablando de que en Cristo tenemos gracia abundante y redención completa. En Cristo tenemos gracia abundante y redención completa. La semana pasada ustedes recordarán que hablábamos de que en Cristo estamos como completos. ¿Cómo estamos en Cristo? Yo no los oigo. ¿Cómo estamos en Cristo? Completo, full. No necesitamos nada fuera de Cristo. Hoy hablamos entonces de que en Cristo, como parte de que estamos completos, tenemos gracia abundante y redención completa. En estos días hay una discusión jurídica y hasta político-legal muy importante en torno a la acción del presidente de perdonar a su hijo mediante un indulto total e incondicional. Yo no voy a enfocar esto desde el punto de vista político, no me interesa, pero creo que es importante porque esta oportunidad, este caso nos da la oportunidad de entender algo que el Padre Celestial ha hecho por nosotros y entender los contrastes que hay entre la acción del presidente y todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, yo quiero que me levanten la mano todos los que son padre y madre acá. Levánteme la mano, a ver. Muévala. Enseñarle que usted es un padre y madre. Qué bueno. Eso te va a ayudar a entender. Yo precisamente no simpatizo mucho con el presidente, con sus medidas a favor de una serie de cosas que van contraria a lo que conocemos en el cristianismo. Pero soy padre y usted me puede decir todo lo que usted quiera, pero si usted fuera el presidente y sabe que su hijo es un delincuente y a usted le quedan pocos días para salir de la presidencia y usted sabe que su hijo le puede meter entre 30 y 40 años de cárcel y usted tuvo la oportunidad de liberarlo, usted es muy difícil que no hiciera algo. Todos sabemos que éticamente no está bien. Jurídicamente es una decisión final y obviamente esto tiene implicaciones más allá. Ahora, además de la palabra indulto, se habla de amnistía, dos cosas, y quiero que vaya viendo las diferencias para que se entere de esto. El indulto es una medida de gracia
que otorga el poder ejecutivo de un país para perdonar o conmutar la pena impuesta a una persona condenada por un delito. Es una medida que cae dentro del concepto de gracia, del ejercicio de la gracia, que toma el presidente de un país para perdonar o conmutar la pena impuesta a una persona condenada por algún delito. En este caso, el indulto es una forma de eximir o reducir la pena de una persona condenada. Esta medida puede aplicarse a nivel individual o colectivo, pero regularmente es a nivel individual. En cambio, la amnistía es la medida legal que puede aplicarse a nivel individual, es una medida que puede aplicarse y que consiste en la eliminación o perdón de la responsabilidad penal de un grupo de personas que han cometido ciertos delitos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un indulto y una amnistía? En el indulto, que se aplica especialmente, mayormente a nivel de una persona o de un grupo reducido de personas, hay en este caso perdón de la pena, o sea, la cantidad de años que se ha condenado a la persona a estar en la cárcel, se le perdona. Lo que no se perdona es el delito. Si era por robo, la persona sigue siendo un ladrón. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? La persona sigue teniendo ese récord. En el caso de la amnistía perdona el delito. O sea, contrario a lo que es el indulto. El delito era ladrón, pues se perdona. Ya no es ladrón. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? La diferencia del indulto y la amnistía es una medida de carácter general que busca perdonar a un conjunto de personas, la amnistía. El indulto usualmente perdona a una o pocas personas. Y en términos globales, lo que nos interesa a nosotros como creyentes. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros como creyentes? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Mira lo que dice la Escritura que hemos leído en este día. En Cristo tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué implicaciones trae esto para nuestras vidas? En primer lugar, veamos lo que significa que tenemos redención por su sangre. ¿Estás aquí? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿estás aquí? Abre los ojos. La palabra redención en el Nuevo Testamento es la palabra griega lutron. Esa palabra se refiere al rescate o el pago hecho por el Señor Jesús para obtener nuestra libertad del mal. ¿De qué vino Cristo a rescatarnos o a libertarnos a nosotros? Escucha bien. Por causa de nuestras rebeliones y pecados, escúchame bien, estábamos condenados a la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Y por qué la ira de Dios? Porque la justicia de Dios, la justa justicia de Dios, valga la redundancia, demanda que todo el que ha pecado, todo el que ha violentado la ley de Dios sea castigado, le caiga encima la ira de Dios. Y entonces, todo el que ha pecado, y lamentablemente le tengo malas noticias, la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos estado en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, lo que nos espera es la ira de Dios. Ante esa situación, el Padre Celestial vio que, humanamente hablando, no había salida, no había esperanza. Pero Él estableció un plan de rescate. Envió a su Hijo y lo envió a redimirnos. Esa palabra redención, lutron, significa en este caso que alguien ha venido en nuestro rescate. Cristo no es solamente el rescate, sino que Él es el rescatador. Las dos cosas a la vez. Porque para rescatar había que pagar la fianza, la multa. Y no había ser humano,
No había nadie que pudiera ponerse en nuestro lugar. Cristo, siendo justo y perfecto, siendo Dios y siendo hombre, tomó nuestro lugar en un sacrificio vicario. Vicario significa sustitutivo. Nos sustituyó a ti y a mí en la cruz del Calvario. En el lugar donde sería derramada la ira de Dios. Ahí Él fue y recibió toda la ira del Padre para que tú y yo no sufriéramos la condenación eterna. Y por eso Cristo, óyeme bien, nos rescató, número uno, de la ira venidera, de la ira del juicio de Dios, de la condenación eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Aleluya. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Ahora bien, dice la Biblia en Mateo 20:28, Mateo capítulo 20, versículo 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para, nota esto, para dar su vida en rescate por todos. Él vino a rescatarnos a todos, a rescatarnos de la ira venidera, de la justa ira de Dios a la que estábamos condenados. Por eso dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación que hay para los que están ¿qué? En Cristo Jesús. No hay condenación si estás en Cristo Jesús. Óyelo bien, si estás sirviendo a Cristo Jesús, si Jesucristo es tu Señor y Salvador personal, no te espera la ira de Dios, no te espera la condenación divina, te espera vida eterna, porque el Padre te ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto es sumamente importante. Jesús nos ha redimido, rescatado, pagando el precio por nuestros pecados y tomando así nuestro lugar de condenación. Eso implica algo que se llama la expiación, que es un término que refleja un aspecto del sacrificio de Cristo a favor nuestro. La expiación significa cubrir el pecado o limpiar el pecado. La expiación es la pena o sacrificio impuesto por las autoridades, el cual debe cumplir o llevar a cabo un individuo a fin de quedar absuelto de la culpa. Tú y yo no podíamos hacer eso, pero Jesucristo, siendo santo, justo y perfecto, se ofreció al Padre en sacrificio y Él cubrió nuestro pecado. Él no lo tapó, Él lo cubrió con su santidad. Su santidad es tan grande y su inocencia es tan grande que daba para cubrir toda la culpabilidad tuya y mía, y todavía queda, hermano, inocencia y pureza y limpieza para cubrirte a ti y a mí por la eternidad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Lo que Jesucristo hizo en la expiación en la cruz del Calvario, con su sangre, nos cubre. Y por eso ahora dice que por su sangre tenemos entrada ante el trono celestial. ¿Por qué? Porque cuando estamos cubiertos por la sangre de Cristo, nuestro pecado es borrado. Nuestro pecado es borrado. Y ahí aparece otro término teológico que se llama, hermano, además de expiación, la propiciación. La propiciación está ligada a la expiación y es una parte de la expiación, porque lo que hace la expiación, la proposición es esto: la sangre que el sumo sacerdote tomaba del animal que mataban una vez al año en el día de Yom Kippur, día del perdón, y venía al lugar santísimo con esa sangre, la vertía sobre la tapa que estaba sobre el arca del pacto, y ese lugar era el propiciatorio.
Y esa sangre sobre ese lugar lo que significaba era, y lo que significa la propiciación, es que la ira del Dios justo y santo se apaga, se desactiva y se desvía de ti y de mí. La ira de Dios, dice la Biblia, está sobre la cabeza de todo el que está en pecado, de todo el que vive una vida de pecado y no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha convertido a Cristo. Con la propiciación, hermanos míos, la ira de Dios ha sido satisfecha por la sangre de un inocente, justo, santo y fiel. Ya no hay ira de Dios para aquellos que están cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, la sangre del sacrificio. Por eso una de las primeras cosas dice que en Él tenemos redención, o sea, rescate. Él es nuestro rescate. En el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, había una figura que en hebreo se llama el Goel, que significa el redentor, el pariente cercano. Por eso el hijo primogénito en la familia de Israel recibía el doble de la herencia. No era para que él se ufanara y dijera: yo soy el que tiene el doble, yo tengo más que tú. No, se le daba el doble. Óyeme, ¿para qué era? Heredaba el doble por si alguno de sus hermanos se metía en problema y perdía su libertad y podía caer como esclavo, para que el primogénito, el hijo mayor, tuviera no solamente su herencia propia, sino una herencia extra para ir y pagar por el rescate de alguno de sus hermanos. El pariente cercano. El libro de Ruth habla de eso. Habla de un pariente cercano que vino a redimir a Ruth, que vino a redimir a toda una familia, a Elimelech, el linaje de Elimelech que estaba a punto de desaparecer. Déjame decirte, Jesucristo es ese Goel. Jesucristo es ese pariente cercano tuyo y mío. Si alguna vez tú has dicho: es que no hay nadie que se interese por mí, es que no hay nadie que se conduela de mí, quiero decirte que es un engaño del diablo. Desde antes de la fundación del mundo estaba planeado por el Padre Celestial. Ya Jesucristo está interesado por ti. Ya el Dios del cielo tiene el pariente cercano. Es el pariente cercano que está de parte tuya, que está para ayudarte, que ha venido a redimirnos, tomando nuestro lugar de condenación en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien glorifica a Jesús en esta hora. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice esto, que es muy importante. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre, ¿qué ha hecho? Nos ha redimido para Dios. El Cordero voluntariamente ofreció su vida en sacrificio. Jesucristo voluntariamente ofreció su vida en sacrificio, y con su sangre nos ha redimido, nos ha rescatado, ha pagado el precio, ha satisfecho la justicia de Dios para que tú y yo podamos ser rescatados. Déjame decirte, una de las cosas del problema, por qué se está murmurando contra Biden, es porque hay cosas que la justicia no ha sido satisfecha, porque se sabe que hay alguien que violó la ley y que aparentemente se va a salir con la suya. El problema es que no lo ha hecho solo Biden, lo han hecho otros tantos, y otros tantos también lo harán. Pero cuando Dios te redime a ti y a mí, escúchame bien, toda la justicia ha sido satisfecha. No hay punto débil, no hay ninguna treta legal. Todo ha sido cumplido. Cuando Juan el Bautista le dice a Jesús: pero yo soy el que debía ser bautizado por ti. Juan no quería bautizar a Jesús. Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Lo que yo hago es
cumplir cada detalle de la ley para que no haya ninguna excusa. De manera que el plan redentor de Dios para contigo y conmigo, para con toda la humanidad, es perfecto. Porque el indulto, repito, perdona la pena, pero no quita el delito, no borra el delito. Si era un ladrón, alguien que fue condenado por ladrón seguirá siendo ladrón siempre. Pero en Cristo la redención tiene un efecto tremendo a través de algo que se llama también la justificación. ¿Qué es la justificación? Es ese decreto legal que Dios emite desde el cielo, declarando a todo aquel que está en Cristo, óyeme bien, justificado. En otras palabras, le cambia el récord. Si tú tenías un récord criminal, que tú eras un pecador, que tú eras un mentiroso, que éramos diabólicos, que hacíamos esto, aquello, un récord de aquí hasta el cielo, todo ese récord es limpiado. Y sabe, en vez de tener ese récord criminal, ahora lo que aparece es el récord de Jesucristo. Cuando vayan a buscar recoveco, cuando el diablo vaya a buscar y a llevar delante del Padre alguna acusación contra ti, si tú estás en Cristo, óyeme bien, la justificación, que es un detalle legal, ¿sabe lo que hace? Cuando van a los récords legales, lo que aparece es: ha sido redimido, perdonado, ha sido salvado, ha sido cambiado. No hay récord, no hay penalidad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Alguien le da un grito de júbilo al Rey. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor, porque lo que Él hace es perfecto, porque su obra es perfecta. En segundo lugar, Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que en Él tenemos redención por su sangre. En Él tenemos redención por su sangre. En otras palabras, y tenemos también el perdón de pecados. Esto del perdón de pecados es muy importante. Por su redención en Cristo Jesús tenemos y recibimos el perdón de nuestros pecados, porque ya Cristo pagó vicariamente, sustituyéndonos en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que en Cristo Jesús no solamente se quita la culpa, sino también que se anula la penalidad. Escúchame bien. Mediante lo que es el indulto, se perdona la pena, o sea, los años de cárcel, pero no se perdona el delito. Sigue el récord ahí. ¿Alguien me está oyendo? Pero en Cristo Jesús tenemos perdón total, completo. No hay récord alguno, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Se perdona el delito y se perdona la pena. ¿Alguien me está oyendo? ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, versículos 21 y 22. Hebreos 9, 21 y 22 dice, Hebreos 9, 21 y 22, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, por eso Cristo tuvo que ir a la cruz. Por ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, el verso 15, mira lo que dice. Verso 15 de Hebreos 9. Por eso Cristo, un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de los pecados, el rescate, el pago de nuestros pecados, cometido bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tito capítulo 2, verso 14, mira lo que dice. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Tito 2:14, Él se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda, ¿qué? ¿De toda qué? De toda iniquidad. Eso habla del pecado en el grado más terrible que tú puedas imaginarte. En otras palabras, déjame decirte algo que
alguna gente dice, yo por eso no creo en el cristianismo. Mira, si Hitler a última hora se hubiera arrepentido de sus pecados, de todo corazón, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal, aunque Hitler fuera un monstruo, Dios lo perdonaba. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y si eso estaba Dios dispuesto a hacer con Hitler, ¿qué no será con nosotros, hermanos? De manera que quiero decirte en este día, a ti que estás en este lugar y a ti que nos ves a través de la televisión o de las redes sociales, no importa cuál sea tu maldad o tu pecado, no importa cuán grave sea lo que hayas hecho, si te arrepientes y vienes a Jesucristo, Él te perdona y habrá perdón de tus pecados en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien lo glorifica en esta hora. Ahora, la parte que más me fascina y la parte a donde más me quiero dirigir es la parte final. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Mire lo que dice nuevamente. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ahora note esto, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Y que dice al final el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, Dios ha desbordado su gracia. Hay otras versiones que traducen que Dios desbordó su gracia como si fuera un río, como si fuera un diluvio sobre nosotros. Un río de gracia. Es lo que Dios el Padre ha hecho que se derrame sobre nosotros luego del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué implica esto? En primer lugar, es bueno que entiendas lo siguiente. La palabra gracia, que teológicamente se utiliza aquí en el Nuevo Testamento, aparece 152 veces en el Nuevo Testamento. Y una de las connotaciones originales de esa palabra era embelezo o atracción. Eso era lo que originalmente, en términos generales, significaba la palabra gracia. Pero con la conexión teológica, el significado teológico que le da el Nuevo Testamento cambió totalmente el significado de la palabra gracia, porque ahora gracia automáticamente está relacionada con Cristo. Y ahora la gracia significa favor inmerecido de parte de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios ha mostrado su favor inmerecido para con nosotros. La gracia es el amor de Dios en acción que capacita a los que Dios quiere salvar, a los que Dios mira con favor. Es la manera libre e inmerecida y no legal de Dios de tratar con el ser humano pecaminoso. La gracia es el amor de Dios en acción, buscándote, arropándote. No, Marajua, no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho. La gracia de Dios te atrapa, te envuelve y te atrae al Padre. Y eso pasa a otro término teológico importante que debes conocer, lo que se llama la gracia preveniente. Es esa acción que Dios hace. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la realidad del corazón del ser humano, de la naturaleza nuestra. Génesis 6:5, mira lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿de qué? Continuo solamente al mal. El designio, la intención, el deseo, la inclinación de nuestro corazón es continuamente hacer lo malo. Los teólogos están de acuerdo, por fin en algo se ponen de acuerdo. Tanto sean calvinistas como no calvinistas, wesleyano o no wesleyano, todos están de acuerdo, hermanos míos, en que todos los seres humanos, a causa de nuestro pecado, a causa de la naturaleza adámica, o sea, la herencia de nuestros padres Adán y Eva, tenemos una inclinación hacia el mal.
Y eso hace, escúchame bien, que tengamos nosotros los seres humanos libre albedrío para hacer lo malo. Siempre todas nuestras decisiones van a ser, usualmente nuestra naturaleza caída, nuestra carne es a buscar lo malo, el pecado. Pero la gracia preveniente, ¿sabe qué hace? Hace que tu corazón se incline hacia lo bueno. Y el Padre comienza a decirte, ven, ven. Y comienza a traernos a Cristo. Comienza a traernos a Cristo. Por eso dice que nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Pero nadie va a ser salvo si no es por medio de Jesucristo. Esa gracia preveniente nos atrae hacia Él, porque Él toma la iniciativa inclinándonos a volvernos a Él, derribando las barreras que nos impiden acercarnos a Dios, convirtiéndonos, hermanos míos, a Jesucristo, dándonos convicción de pecado por medio de su Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19, mira un ejemplo de lo que es la gracia preveniente. Dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No se te ocurra decir, no, yo fui el que me encontré con Cristo, yo salí a buscar a Cristo. No, eso no es verdad. Ni tú ni yo buscábamos a Cristo, ni tú y yo teníamos ni siquiera idea de buscar a Cristo. Tú y yo lo que buscábamos era pecado y más pecado. Pero la gracia preveniente de Dios fue derramada en nuestros corazones. Y comenzó el Señor a tratar contigo, ya sea desde tu niñez, ya sea en una crisis, ya sea en cualquier momento. El Padre comenzó a decirte, ven a Jesús. El Espíritu Santo comenzó a convencerte de pecado. Eso es lo que se llama la gracia preveniente, diciéndote ven, hay esperanza, hay salida. Y por eso tú y yo estamos aquí en este día, no porque se nos haya ocurrido, sino porque la gracia ha sido derramada en nuestros corazones y nos ha traído a Cristo, Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Aleluya. Hermanos míos, me fascina lo que está diciendo Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 4. Cantar de los Cantares capítulo 1 verso 4. La primera línea de ese verso dice algo fascinante. ¿Qué está diciendo? Atráeme, en pos de ti correremos. Si Él nos atrae, y eso es lo que hace la gracia preveniente, hermanos míos, atraernos a Dios. Y nos dice, ven, acércate. Tengo una nueva oportunidad para ti. Te voy a perdonar. Si te arrepientes, te voy a ayudar. Debo decirte algo más. La gracia, una de las cosas que comunica es que a pesar de que tú y yo hemos vivido y estado en contra de Dios, y hemos vivido oponiéndonos a Dios. Esa es la realidad del ser humano. Búsquelo afuera para que usted vea. La mayoría de las leyes, todas están en contra de Dios. Se oponen a Dios. Y esa es la inclinación de nuestro corazón pecaminoso. Pero la gracia nos dice, a pesar de que tú estás en contra de Dios y has vivido en contra de Dios, por medio de la gracia Él te comunica, pero yo estoy a favor de ti. Yo quiero darte una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Yo quiero salvarte en Cristo Jesús. Yo quiero darte la oportunidad que necesitas. Arrepiéntete. Aleluya. Alguien glorifica al Señor de todo corazón. Aleluya. Por eso es fantástico esto que está diciendo Cantar de los Cantares 1:4. Atráeme y en pos de ti correremos. Dentro de tu corazón hay una oración. Aunque seas el pecador o la pecadora más desalmada, la persona más terrible, hay algo dentro de tu corazón que dice, atráeme y correré.
en pos de ti. La buena noticia es que ya el Padre ha derramado su gracia sobre ti y sobre mí y nos está trayendo a Jesús. Así que el balón está en tu cancha en este día. Si te arrepientes, si te conviertes a Cristo, Él te perdona. Borra tus delitos, borra la pena, borra el efecto legal, borra las demandas, borra todo. Aunque el diablo quiera armarte el expediente más terrible, lo único que va a aparecer delante del Padre es que tú y yo estamos cubiertos por la sangre preciosa de Jesucristo y por la gracia divina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te pones de pies ahí donde estás. En conclusión, en Cristo encontramos la gracia, el favor que no merecíamos, que nos guía al arrepentimiento, nos reconcilia con el Padre para que recibamos el perdón de nuestros pecados y completa redención, haciendo que ahora Dios esté con nosotros para siempre. Juan el Bautista, cuando abre el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es el mensaje que predica? Arrepentíos de vuestros pecados. Jesucristo, cuando comienza su ministerio, ¿sabe cuál es el mensaje que utiliza? Arrepiéntanse. Los apóstoles, cuando comienzan a predicar, ese es el mensaje. Porque no habrá perdón si no hay arrepentimiento. Aunque hay una gracia sobreabundante, aunque haya perdón para todo aquel que cree, ¿sabes qué? Tiene que haber arrepentimiento. La buena noticia es que no solamente el Padre derrama su gracia, sino que también envía su Espíritu Santo como parte de ese efecto de la gracia preveniente para dar convicción de pecado a nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé qué haya pasado contigo esta semana. Quizás esta semana te fuiste de boca, te caíste en el pecado, te ensuciaste de nuevo. Quizás esta semana no ha sido buena. Quizás no tienes cara para presentarte delante de Dios, pero una vez más el Padre te dice, ven, ven. Y una vez más el Hijo intercede delante del Padre diciendo, Padre, perdónale y dale una nueva oportunidad. Una vez más, la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tú y yo nos arrepentimos de todo pecado, hoy el Señor te perdona. Hoy el Señor nos perdona y nos da la oportunidad de ser perdonados, de ser restaurados. Habla con el Señor ahí donde estás. Entrégale, confiésale a Él todo pecado. Confiésale a Él todo aquello que sabes que has hecho que ofende su santidad. Todo aquello que hemos hecho que ofende su santidad. Y vamos delante de Él en arrepentimiento genuino y Él perdonará. Y si hay alguien aquí que quiera arrepentirse de sus pecados, que todavía no se había entregado a Cristo, te invito a pasar aquí al frente. Danos la oportunidad de orar por ti para que el Señor te perdone. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te dice, ven antes de que sea tarde. Ahí donde está, te invito a pasar aquí al frente. Y usted que nos ve en la televisión o las redes sociales, le invito a que ore conmigo. Repita conmigo esta oración sencilla. Y en este día el Señor le perdona. Puedes cerrar tus ojos. Si quieres puedes poner tu mano derecha sobre tu corazón y repetir conmigo esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo mi maldad y mis pecados. En este día me arrepiento, me humillo delante de ti. Te pido perdón por las tantas veces que yo te he fallado. Señor, he pecado contra ti. Pero hoy te pido perdón. Hoy me aparto de mi maldad y mi pecado. Dame la fortaleza y la gracia para serte fiel, para servirte. Y atráenos más, Señor, y correremos hacia ti. Atráenos y correremos hacia ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.